Bueno, tutoría de programación 2. Espero aquí que lleguen los chicos. Buenas tardes, Inge. ¿Qué dice Nelson? ¿En qué te puedo ayudar? Hola, ¿qué tal? Inge, lo que pasa es que bueno, sería sobre ese tema de la clase de Arduino, sobre cómo estaba explicando, no le entendí muy bien esa clase. Ya, ¿qué necesitas en sí que te explique? Mm, o ¿La sea, si me conexión? puede... ¿Mandé? ¿La conexión o qué? No, cuando estaba explicando eso sobre esa pizarra que tenía ahí. Ah, pizarra. Ujú. Este, ah, Déjame ya abro la pizarra de tu rato. ya, ok.
Por ahí no me entendías. Sí, la gráfica no la entendí muy bien. O sea, aquí. Sí, ajá. ¿Será Mm, que me puede retroalimentar esta clase de aquí? sí, mira, cuando leemos, vamos a pensar así, miren, el microcontrolador. Entonces, mira, aquí tenemos una entrada análoga. Por lo general se escribe así, no analog input. Eso quiere decir que lo que vas a leer aquí no es 1, 0, sino que va a estar en un rango de variación. Por lo general, así se nota un potenciómetro y la mayor parte de sensores se les escribe así, ¿ya? Entonces aquí vas a tener, por lo general al Arduino nosotros lo vamos a alimentar con 5 voltios y esta es la referencia que acostumbramos a decirle como un nivel de 0 voltios. Entonces el potenciómetro lo que te va a enviar aquí es una variación del voltaje de 0 a 5, ¿no? Si conectamos un potenciómetro. Es decir, vamos a tener una variación de 0 a 5 voltios. Y queremos que el microcontrolador lea justamente esas variaciones. Entonces, el microcontrolador no lee esto, sino que no lee voltaje, sino que él siente variaciones de voltaje. Va a depender de la resolución de lectura que tenga esta entrada análogo digital. Hay varios criterios que habrá que revisen o tengas de atención cuando vuelvas a recibir estos temas, que son la conversión análoga a digital. ¿De acuerdo? Entonces esto quiere decir que una señal que está en el mundo analógico, que quiere decir que está leyendo cualquier variable física del entorno, temperatura, humedad, voltaje, etcétera, etcétera, vas a convertirle de su mundo analógico a un mundo digital. Digital es en lo que operan estas cosas, los computadores y microcontroladores que nosotros vamos a utilizar. Entonces va a depender de esto, además de llamarse así un sistema que va a leer la entrada análoga y la va a convertir en digital, también se llama el proceso, ¿no? De conversión análogo-digital. Ya cuando hablamos del proceso, quiere decir que una señal que puede variar de 0 a 5 voltios, la voy a transformar o la voy a convertir a través de este proceso en una variable que va a ser digital y va a ser leída por el microcontrolador. Por lo general, estas variables digitales son números enteros y va a depender de la resolución de este conversor análogo digital. El proceso se llama conversión análogo digital y el elemento que hace eso se llama conversor análogo digital. Es un elemento electrónico. Yo no me voy a meter en ese tema de electrónica todavía porque vas a recibir eso. Pero ese proceso de conversión va a depender mucho de la resolución. Por ejemplo, tenemos una resolución de conversión análogo digital de 1 bit. Esto quiere decir, hijo, que para almacenar la variación de voltaje que tienes de 0 a 5 voltios, a ti te han asignado 1 bit. Eso quiere decir que en ese bit tú tienes que convertir ese voltaje, cualquier nivel de voltaje de 0 a 5, en 1 bit. Ahora, quiero averiguar qué información se puede almacenar en 1 bit. Entonces, fácil, ¿no? Lo que haces es 2 a la 1, esto es igual a 2. Puedo almacenar 2 valores. Eso significa qué tipo de valor cuántos valores se puede almacenar en 1 bit. Ahora quiero saber cuáles son esos valores que puedo almacenar. Entonces lo que se hace es 2 a la 1 al bit menos 1. Esto va a ser igual a 2, que es 2 a la 1, menos 1, esto es igual a 1. El valor máximo que puedo guardar ahí es el 1 y el 0. ¿De acuerdo? El 0 por defecto.
Entonces, mira, en un bit de información, tú puedes almacenar el número 1, el número 0 o el número 1. O no pueden estar los dos. Puedes guardar uno u otro. Entonces, si dice que mi conversor análogo digital va a variar, tiene una resolución de un bit y va a variar de 0 a 5, solo puedo almacenar dos valores. ¿De acuerdo? ¿Cuáles valores? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Divides el rango de voltaje para el número máximo que tú puedes almacenar de valores en un bit. Entonces, lo que hacemos es 5 voltios, que es lo máximo de voltaje, dividido para el número máximo de bits que tú puedes almacenar. Entonces, para el 1. Eso quiere decir que puedes almacenar solo 5 bits, 5 voltios. O el 0. ¿Qué quiero decir con eso? Mira. Si aquí tenemos la línea de voltaje y su número de valor es 5 máximo, y aquí tenemos bits, la cantidad en bits, que se llama también cuentas, digo que solo voy a utilizar de resolución en un bit. Eso quiere decir que solo va a haber una cuenta. Entonces, cuando yo marque 5 voltios, voy a tener aquí 1. Es decir, cuando el nivel de voltaje sea 5, voy a tener 1. En cualquier otro nivel de voltaje, voy a tener 0. Es decir, cualquier valor de voltaje me va a dar 0 en cuentas. ¿De acuerdo? Porque como es solo una resolución, tengo un solo bit de almacenamiento, entonces cuando llego a los 5 voltios, recién el conversor análogo digital me dice 1. Prácticamente estarías trabajando como si fuese una entrada analógica, una entrada digital. 1 lógico es cuando llegas a 5. Cualquier otro valor, pues 0. Es un voltaje de 0. Ahora, veamos qué pasa cuando tú tienes 2 bits de resolución. Es decir, ahora el voltaje de 0 a 5 lo voy a almacenar en 2 bits de resolución. Entonces hacemos lo mismo. 2 a la 2, esto va a ser igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener el número máximo que se puede almacenar en cuentas es 2 elevado a la 2 menos 1. Esto va a ser igual a 3. Es decir, que puedo almacenar de 0 a 3 cuentas, esto en cuentas, y en esta escala tengo que almacenar de 0 a 5 voltios, que es el mundo real. Acuérdate que este es el mundo real. Y esto es en el microcontrolador. Entonces, el microcontrolador lo que tiene que hacer es transformar este rango que está en voltaje a este rango que va en cuentas. Así se llama cuentas, ¿no? ¿Qué se hace? Entonces, divides el nivel máximo de voltaje para el número mayor que se puede almacenar en esa resolución, 3. Esto va a ser igual. Entonces, divide 5 para 3. Entonces, hacemos 5 por 3. Dice que esto es 1. Voy a ponerle 1.67. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Cada 1.67 voltios. Tenemos 0 voltios. Tenemos 1.67. 3.33. Y 5 voltios, ¿no? Y 5 voltios. Aquí tenemos 0. Tengo 1, 2 y 3. Si tú tienes un nivel de voltaje menor a 1.67, por ejemplo, 0.5, ¿no es cierto? Bueno, está muy mal dibujado, sería acá 0.5 por acá. Si tengo un nivel de voltaje 0.5, entonces, como te decía, esta patita lo que recibe son cambios de nivel de voltaje. No son voltios en sí lo que recibe, ¿no? Entonces, mira, si el nivel de voltaje ha variado de 0 a 0.5, el conversor análogo digital se mantiene en 0. Si ha llegado el nivel de voltaje a 1,
El conversor análogo digital se mantiene todavía en 0. Si he llegado a 1.67 voltios, entonces ese es el nivel que siente la patita del conversor análogo digital y cambia de estado, cambia a 1. Si por ejemplo estamos aquí, hemos cruzado 2 voltios, por aquí 2 voltios, entonces el conversor análogo digital o la patita del microcontrolador no siente ningún cambio. Tiene que llegar a ser 3.33 voltios para que él sienta un cambio. Si tenemos 5, entonces, por ejemplo, tengo un valor por aquí que será 3 por decirte 9, algo así. Entonces, él no siente ningún cambio porque no ha llegado a ser 1.67 voltios. Entonces, cada vez que yo siento una variación de 1.67 voltios, cambio de nivel. Así hasta los 5 voltios. No más. ¿Por qué? Porque mi entrada es de 5 voltios. Si mi entrada fuese de más voltaje, tendríamos que dividir esto durante más voltios. Pero no es el caso. Nuestra entrada es de 5 voltios. Entonces, podemos tener aquí cualquier variación de voltaje. Pero si no supera 1.66, bueno, le puse 1.67, no podemos decir que ha sufrido un cambio en la entrada de esa patita. Si supero 2 veces ese 1.67, me dice 2 veces he superado ese cambio. Si superó 3 veces he superado, ¿qué cambio? Esto de aquí, este nivel de voltaje. Eso es lo que hace el conversor análogo digital. En vez de decirme que yo tengo 0.5 voltios, me dice todavía el nivel de voltaje no ha superado el nivel y por eso lo mantengo en 0. Si he superado el nivel, me dice cuántas veces he superado el nivel. Es decir, si estoy antes del 3.33, como no he superado el primer nivel, me mantengo en el primer nivel de voltaje. Si supero el segundo nivel de voltaje, entonces voy a estar así, ¿no? Y ya cuando llegamos a 5, pues se dispara el tercer nivel de voltaje. Entonces, mira, tenemos 1, 2, 3 y este que se dispararía cuando llega a los 5 voltios. Que se dispararía y se mantendría ahí, ¿no? Ahora, vamos a ver otro ejercicio del mismo. ¿Qué tal ahora si nos dicen que la resolución ya no es de 4 bits, sino que es de 8 bits? Entonces, 8 bits de resolución. 8 bits, ¿no? Es decir, un byte. ¿De acuerdo? Entonces lo que haces es 2 elevado a la 8 y esto va a ser igual a 256. Ahora lo que debo preguntarme, ¿cuál es el número máximo que yo puedo almacenar ahí? Entonces lo que hacemos es 2 a la 8 menos 1, esto va a ser igual a 256 menos 1 igual a 255. Okay. Ahora quiero ver el nivel de voltaje que va a sentir esa entrada cada vez que yo cambie el voltaje aquí en este pin, ¿cierto? Cada vez que cambiamos aquí el potenciómetro de la perilla, queremos ver cómo va a cambiar. Entonces le ponemos así, mira, el valor máximo que se puede almacenar y el nivel de voltaje. Acuérdate que nosotros queremos almacenar de 0 o analizar de 0 a 5 voltios. Ahora ya no es como antes, mira, de 0 simplemente a 3 niveles. Ahora ya tengo más niveles de 0 a 5 voltios. Lo voy a repartir entre mayor cantidad de niveles, de 0 a 255. ¿Qué hacemos aquí? Tomamos el voltaje más grande, tomamos el valor máximo que se puede almacenar, que es este aquí, y esto va a ser igual. Entonces hacemos 5 dividido para 255. Y nos dice que esto va a ser igual a 0.02 voltios. Entonces, cada vez que la patita sienta un cambio de 0.2 voltios aquí, en esta entrada, el sistema va a contar que 1, 2, o dependiendo de las veces que he superado ese nivel de voltaje, va a reaccionar, ¿no? Entonces, lo que hago es así. Ahora, tenemos los 5 voltios divididos en escala de 0.2, 0.02, 0.04, 0.06, etcétera, etcétera. Por acá voy a tener 3 voltios, 3.02, 3.04
etcétera, etcétera, y así voy a llegar hasta el voltaje de 5, ¿no? Entonces, mira, si tengo un valor menor a 0.02 voltios, el conversor análogo digital me dice no he superado el primer nivel, así que no siento nada. Cuando llego a 0.2, mira, pasa esto, se dispara y me dice he contado una vez. Cuando llego al 0.4, se dispara y dice he contado 2 veces. 0.6 he llegado al 3 veces y así, ¿no? Este va a ir cambiando hasta que llego, por ejemplo, al 5, el nivel número 5, al último valor, es decir, tic, 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 llegamos al último valor que va a pasar esto, ¿no? Y aquí va a ser el 255. Es decir, mira, ahora la patita, en vez de escuchar como aquí variaciones de 1.67, ahora escucha variaciones de voltaje de 0.02. Mira, entonces tengo un mayor rango para poder manejar los niveles de voltaje. Aquí solo cambiaba cada 1.67 voltios. Ahora aquí cambio cada 0.02 voltios. Y cada vez que cambie, pues, el microcontrolador va a sentir un nivel de cambio, ¿no? Si supero el 0.02, me dice 1. Si supero el 0.04, 2 niveles. Si supero el 0.6, 3 niveles. Y así hasta llegar a 255 niveles, ¿no? ¿Por qué 255? Acuérdate que decíamos que era 8 bits. Es decir, se pueden variar 256 veces en 256 niveles. ¿Cuál es el número máximo mínimo? El mínimo siempre va desde 0, el máximo será 2 a la 8 menos 1. Y en eso vamos a repartir el voltaje. Entonces, cada vez que yo sienta este nivel de voltaje, en la patita del conversor análogo digital, voy a sentir la variación de 1. Ahora, ¿cuál es el microcontrolador que tenemos? Es de 10 bits de resolución. Eso quiere decir que este tiene, bueno, tiene 10 bits. Eso quiere decir que los valores que puedo almacenar van a ser 2 a la 10. Y esto que es igual a 1024. Bueno, si quiero averiguar cuál es el máximo valor que se puede almacenar ahí, es 2 a la 10 menos 1. Esto va a ser igual a 1023. Ahora quiero decir que el voltaje, en vez de almacenarlo, bueno, en vez de tener voltios de 0 a 5, voy a convertirle en una escala de 0 a 1023. ¿Cuál va a ser el factor de variación? Entonces lo que hago es el nivel de voltaje mayor, que son los 5 voltios, dividido ahora para el valor máximo que se puede almacenar en 1023. Esto va a ser igual, entonces haces esa operación. Y lo que tenemos aquí es, mira, 0.005, me voy a poner así, 0.5, es 0.004880, le pongo así, ¿ya? Si volvemos a dibujarlo nuestro, entonces mira, nuestra escala de 5 voltios, otra vez le dividimos, pero ahora vamos a tener 1023 particiones, pero de este nivel de voltaje. Ahora va a ser así, mira, 0.005, 0.01, si sumamos 2 veces, ¿no es cierto? Luego tendré a 0.015, luego aquí le voy a poner arriba, ¿no? 0.02, 0.025, 0.03 y así hasta llegar a 5 voltios. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? 1024 veces, incluido el 0, ¿no? Incluido el 0, por eso 1024 veces. Aquí que voy a tener números que van desde el 0, 1, 2, hasta el 1023. ¿De acuerdo? Es decir, incluido el 0, aquí voy a tener 1024 números. Entonces, si la patita siente una variación menor a 0.005 voltios, no supero el nivel, así que no cuenta nada. Si supero los 0.05, entonces en el microcontrolador voy a registrar que una vez se cambió el nivel de voltaje.
Si llegamos acá, 2 veces. Si llegamos acá, 3 veces, etcétera, etcétera, hasta cuando llegamos al 5, que me dice que he superado el nivel de voltaje 1023 veces, ¿no? Es decir, llegué a los 5 voltios. Bueno, no llegué a los 5 todavía. Aquí serán los 5 voltios cuando supere los 1023, ¿no? Y ahí sería así. Entonces he superado este nivel 0.005 1023 veces, por eso tengo una entrada de 5 voltios. Eso es lo que hace la conversión análogo-digital. Y lo importante aquí es saber cuántos bits tiene mi microcontrolador. Por ejemplo, el Arduino Uno o el Mega tienen 10 bits de resolución. Estos son los típicos que hay. Hay otras líneas de microcontroladores más bajos que tienen 8 bits. Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir 8 bits? Que a los 5 voltios los voy a repartir en 256 valores. Ahora, lo que quiero decir también con eso es que el microcontrolador no lee este voltaje. En el microcontrolador tú vas a registrar este número de cuentas. Entonces, ¿qué quiero decir? Si, por ejemplo, en el potenciómetro tú tomas un multímetro, ¿de acuerdo? Y mides el potenciómetro. Y, por ejemplo, en el potenciómetro, con esta resolución, te dice que el voltaje es a 0.01 voltios. Y tú estás trabajando con un conversor análogo digital, con un microcontrolador como el 1, con el que estamos trabajando ahorita. Ese tiene 10 bits. Tu nivel de voltaje es de 0.1 voltios y tu conversión es de 10 bits. Entonces te preguntan a ti, ¿qué registra el microcontrolador? ¿Qué es lo que registra? ¿Cuál es el valor que registra el microcontrolador? Si en la entrada tienes 0.01 voltios y la resolución es de 10 bits. Entonces, ¿qué resolvemos ahí? Entonces haces 10 a la 2 a la 10, 1024. Preguntamos cuál es el máximo valor que se puede almacenar ahí. Entonces sería 2 a la 10 menos 1. Entonces tenemos 1023. Acuérdate que queremos convertir voltios, ¿no? Y el máximo voltaje es 5. Entonces hacemos 5 dividido por 1023. Y esto va a ser igual a 0.005, más o menos, ¿no? ¿Cómo saber cuál es el valor que él almacena? Entonces lo que te toca hacer es el nivel de voltaje que te preguntan dividido para este valor de conversión. Entonces hacemos 0.01 dividido para 0.005. Y eso quiere decir que el microcontrolador, en vez de registrar este nivel de voltaje, él te registra este número 2. ¿Qué quiere decir con eso? Que el nivel de voltaje mínimo que soporta tu microcontrolador ha sido superado por 2 veces. Esto te quiere decir, ¿no? Que este valor de resolución que te permite leer la patita ha sido superado 2 veces. Ahora, supongamos que te dicen 8 bits. Entonces tenemos la misma lectura, 0.01, tenemos 8 bits. Entonces hacemos la misma operación, 2 a la 8, esto da 256. Encontramos el mínimo valor el máximo valor de voltaje, 255. Acuérdate que lo que estamos leyendo es voltajes, niveles de voltaje de 0 a 5. Entonces aquí ponemos de 0 a 255. ¿Qué hacemos? Entonces el nivel de voltaje mayor dividido para el máximo valor que se puede almacenar. Entonces esto nos dio a nosotros, era 0.2. 0.02. Si hacemos esto, entonces con este ejercicio, ¿no? Hacemos el nivel de voltaje que me pregunta, dividido para la resolución, ahora 8 bits, sería 0.02. 8 también, esto va a ser igual. Entonces lo que hicimos 0.01 dividido para 0.02 y lo que nos va a dar es 0.05. Veces, esto es veces. Entonces, como no es ninguna vez, entonces no has superado tú
la resolución del conversor análogo digital, por lo tanto se registra un valor de 0, porque no ha superado. Entonces 0. Pues, tienen que ser números enteros o superar, ¿no? Como este. Entonces aquí sí registró un valor el conversor análogo digital de 10 bits. El conversor análogo digital de 8 bits no registró nada. ¿De acuerdo? Y si te hacen el mismo ejercicio, por ejemplo, te dicen que ahora vamos a tener 6 bits, o 2 bits, o 1 bit, para todos va a ser 0. Porque si el único en registrar algo fue el de 10 bits, el de 8 bits ya no registró nada, cualquier resolución para abajo a los 8 bits tampoco te va a resolver nada. Entonces, si te preguntan eso, entonces ya no. ¿Qué quiero decir entonces? Que los voltajes más pequeños pueden ser leídos por resoluciones mucho más grandes, ¿no? Entonces, mientras mayor resolución tengas, por ejemplo, 10 bits para arriba, puedes leer niveles de voltaje más chiquitos. Por ejemplo, mira estos de aquí. Si tus niveles de voltaje no son muy grandes, no sobrepasan a este de aquí, el 0.02, entonces puedes utilizar uno de 8 bits. ¿Cómo saber cuál de ellos necesitas? Pues, bueno, si no sabes, el mayor. Y si sabes cuál es tu variación de voltaje, entonces seleccionas de acuerdo a la información que tengas. Supongamos que yo voy a trabajar con un potenciómetro para modificar la intensidad de la pantalla, ¿no es cierto? Imagínate que tú tienes una perilla y que te está haciendo más claro o un poquito más oscuro la pantalla. Como nuestro ojo no percibe mucha variación, entonces uno de 8 bits, un conversor análogo de 8 bits para leer ese potenciómetro estaría bien. Eso quiere decir que tú vas a variar las tonalidades 255 veces. Pero si utilizas uno de 10 bits, puede ser que esté subutilizado porque vas a variar 1023 intensidades en la pantalla. No sé si nuestro ojo está en capacidad de recetar esa variación. Pero si no sabes cuál va a ser tu lectura, el rango de variación, pues lo único que se hace es utilizar el conversor análogo digital con mayor resolución, por ejemplo, este de 10 bits, que ahora no son muy caros, ¿no? Ahora no son muy caros. Si tú averiguas luego un microcontrolador que tenga, por ejemplo, 12 bits, este es muy bueno, pero va a ser caro. Un bit en resolución hace que esto sea bastante caro. No sé si hasta ahí me entendiste. Sí, entonces a ver, para saber qué, o sea, para saber cuál va a necesitar, tiene que ser mayor que 1, entonces. O Para eso. saber cuál vas a necesitar, por ejemplo, en el mercado los tienes así, mira, de 8 bits, 10 bits. Estos son buenos, o sea, va a depender de las tareas que vas a realizar, ¿no? Pero con este estarías manejándote bastante bien. Ya, el Arduino que compras del 1 ya viene con este de aquí, de 10 bits. Entonces ese estaría súper bien. Tenemos. Pero por ejemplo, ya uno de 12, vas a preguntarte primero si de verdad necesitas esa resolución. Ahora, ¿cuándo necesitas qué? Por ejemplo, si tú vas a hacer controles de temperatura, humedad, cosas así, y esa temperatura no es muy exacta, que digamos necesites la variación. Por ejemplo, y tú vas a hacer el control de temperatura de tu habitación y lo quieres mantener siempre a 25 voltios, incluso con 8 bits estarías bien. Porque, por ejemplo, tú, si te digo, la temperatura en tu habitación es 24 grados o 26 grados, pues tú no vas a sentir ninguna diferencia. Si vas a sentir, por ejemplo, si te digo es 25, ahora estamos en 28, o estamos en 30, o estamos en 35. Ahí sí vas a sentir. O te digo, bueno, quieres que esté a 25, pero ahora la temperatura es 20. Es decir, esos cambios bruscos sí vas a sentir. Pero si es 24, 25, 26, tú no los vas a sentir. ¿Okay? Entonces, estaría bien uno de 8 bits. Pero si quieres leer señales que van a cambiar muy rápido y muy bajitas, por ejemplo, las señales del electrocardiograma. Entonces, miren, esas son unas señales muy bajitas. Entonces necesitas sí una buena resolución de lectura.
ejemplo, estas de aquí pueden ayudarte bastante. Una señal por ejemplo, de los músculos de las personas varía en estos rangos, ¿no? De 0.01 a 1 milivoltio. Milivoltio. Bueno, estas no se leen directamente con el conversor análogo digital, pero se hace una amplificación, ¿no?, previa para que la señal pase a ser, por ejemplo, en los rangos de 0.1 a 2 voltios, ¿no? Se hace una amplificación. Okay. Pero ahí sí vas a necesitar, por ejemplo, esto va a depender del tipo de tarea que estés analizando. La mayor parte de nuestras cosas que hacemos con estos dos está bien, ¿no? Lo que hacemos en mecatrónica, pues con esos dos está bien. Entonces, tranquilamente te sirve el 1 o te sirve el mega, ¿no? Porque los dos tienen un conversor análogo con 10 bits, que es lo que tranquilamente te va a servir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, y en la programación, ¿cómo sería? O sea, ¿se controla con números de la resolución? Sí, O, mira, cuando yo leo en la programación, bueno, eso que hagamos mañana un ejercicio, la programación se hace analog read. Eso quiere decir que vas a hacer una lectura, indicas el pin en donde está, y él te va a leer, cuando es de 10 bits, va a convertir los voltios de 0 a 5, los va a convertir en valores de 0 a 1023, por la resolución que dimos, ¿no? Entonces, al nivel de voltaje lo va a dividir en 124 escalas, incluido el 0, ¿no? Entonces, aquí vas a tener tus 124 escalas, incluido el 0. Entonces, entonces, disculpa que lo interrumpa. Entonces, por decir, en un robot, ¿puedo manejar 123 cosas a la vez? no, niveles de No. voltaje nada más, niveles de Ah, voltaje, ya, ya, no, ya, ya, niveles de ya. voltaje. Puedes leer, no puedes manejar 123 cosas a la vez. No, solo una duda, no hace. Ya, ya, ya. Solo era una duda que tenía nomás. Ya, solo eso nada más, ya. Entonces lo que haces es cambiar este voltaje a esto. Es como decir una regla de 3, ¿no? Si 5 es a 1023, por ejemplo, tú tienes 3 voltios, ¿cuánto será? Ya, y haces esa regla de 3. Lo que te lee el microcontrolador son estos valores, estos de aquí, que son las variaciones de voltaje en la entrada de la patita, en la entrada del conversor análogo digital. Él no lee esto que está acá. Por eso se llama conversor análogo digital. Los voltios tienes en el mundo analógico. Y las cuentas tienes en el mundo digital. Entonces, a eso es lo que se le llama conversor análogo digital. Ya, pero este solo es un solo dato, un solo sensor. Es la lectura de un solo sensor. Que aquí yo lo distribuyo en 1023 valores, sí, pero es la lectura de un solo sensor. ¿Alguna otra más? Sí, es que, bueno, es cuando estaba en ese curso de robótica, él controlaba con ceros y uno y algo así, entonces esa parte me perdí un rato. Entonces, eso fue mi pregunta, ¿cómo él controlaba con ceros y uno, algo así estaba diciendo él? Lo que pasa es que esta es la lectura, la entrada, ¿no? Esta es la entrada, cuando tienes entradas análogas, entradas. Ahora, cuando tú tienes salidas, las salidas del microcontrolador solo son digitales. ¿Qué quiere decir digital? Solo puedes enviar ceros o unos, ¿no? Por ejemplo, este es Digital Output 1 y aquí tienes, por decirte algo, un foquito. ¿Ok? Bueno, así sería el circuito de conexión con una resistencia. Entonces, para poder controlar este LED, envías un 1 que la va a prender o un 0, ¿no? Entonces ahí escribes, estas serían entradas digitales. Si yo envío este tren, que se llama un tren de pulsos, lo que tú vas a ver es que este se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Eso sería la entrada, la salida digital.
Si tú conectas ese tren de pulsos, por ejemplo, en vez de conectar tú esto a un LED, le conectas tú esto a un motor. No le hagamos de lo mismo. Entonces le conectamos nosotros aquí un motor. Esto no se conecta fácilmente a un motor, ¿no? Porque el nivel de corriente aquí es 0,2 miliamperios. Entonces no puedes conectar a un motor directamente. Entonces lo que se hace, se pone una resistencia bastante grande para ganar un poquito de corriente y lograr disparar un transistor. Este transistor tiene aquí un diodo que bloquea el paso. Eso ya sabes, ¿no? De los diodos. Y aquí conectas el motor. Esto le mandamos a la referencia. Entonces este es un diodo. ¿Qué haces aquí? A este, por ejemplo, los más 5 voltios no tienen que ser, mira, si aquí alimentas de más 5 voltios y aquí está tu referencia, la fuente de este motor no debe ser la misma fuente del microcontrolador. ¿No? Este es el microcontrolador. ¿Por qué? Porque vas a quemar o esto o vas a quemar el computador. Porque esto jala mucha más corriente. Y el motor jala mucho más corriente. Entonces aquí también le mando un tren de pulsos. Mira. Este tren de pulsos lo que va a hacer es activarme el colector de este transistor. Entonces, cuando yo disparo o cuando mandas ese tren de pulsos, lo que la corriente va a fluir es en este sentido. La corriente, mira, va a fluir así, ¿no? Cada vez que haya un alto, ¿no? Cada vez que sientas esta cosita ahí arriba en el transistor. Ya, si no hay eso, entonces lo que va a pasar es que no hay paso por el transistor y la corriente pues se te va a quedar ahí. Entonces se queda ahí. Entonces el flujo de electrones ya no va a ser el correcto, ¿no? En realidad va a ser así, mira. Me equivoqué con la línea. Es verde, ¿no? Ahí está el diodo, aquí está el motor y el motor está aquí. Entonces mira, cuando mandas los altos, lo que vas a ver es que la corriente fluye así. Y así lo que vas a hacer es activar al motor. Cada vez que veas un 1, el motor arranca. Cuando ves un 0, el motor se apaga. 1 arranca, 0. Si tú haces esto muy rápido, si lo haces muy rápido, si envías esos ceros muy rápido, lo que vas a hacer es, como el motor no va a alcanzar a prenderse y apagar, lo que vas a hacer es variarle la velocidad de giro. Entonces, mira, lo que hago es, le prendo a toda velocidad. Y si le apago rapidito, él no alcanza a llegar a la velocidad máxima y le apagué. Él no alcanza a hacerse la velocidad mínima y entonces le tengo así de arriba para abajo. Esta es una forma que se utiliza para controlar actuadores, ¿no? Se llama modular el ancho del pulso. Pero eso te digo otra vez, vas a llegar a, cuando veas hardware embebido, ahí te van a dar esta temática ya más a detalle, ¿no? Ahorita lo que utilizas es envías 1, prendes algo, envías 0, apagas. ¿Ya? Y esto de los transistores, pues cuando vean electrónica, ahí también ya les van a explicar de mejor manera cómo eso funciona. Por eso nuestros circuitos van a ser bastante simples, ¿no? Vamos a hacer LED, resistencia, y por acá vamos a poner un pulsador. Una resistencia, ¿no? Y aquí ponemos un digital input. Okay, entonces este va a ser el pulsador, lo que hicimos la clase anterior. Nuestros circuitos van a ser así. Eso no quiere decir que el principio no sea el mismo, ¿no? Si tú conectas el pulsador y conectas el foco, lo mismo te da luego poner ahí un motor, como te da lo mismo poner un relé o una bobina. Y del otro lado un pulsador podrías poner un final de carrera, un sensor de ese tipo, un sensor inductivo, capacitivo. En vez del potenciómetro, un sensor de temperatura, sensor de humedad, varias cosas de carga, varias cosas que se pueden poner y el funcionamiento al principio va a ser el mismo.
Otra que tengas. Hasta ahora no tengo ninguna. Ya, pues entonces mañana nos vemos para hacer el ejercicio práctico y ya quedaría un poquito más claro. Sí. Ya. Dale, nos Alguien vemos. también, Dime. antes que se vaya. Bueno, vos sabés que también creo que fue el último deber de Visual Studio, no me salió eso de la gráfica, que tampoco le salía al cuña, ¿se acuerda? Ya que era, ¿qué? Eh, Del círculo. sí, creo que sí, el círculo. Que Pero ahí les puse en tampoco el... no. Ah, pero no salió. Pero quedaron en capturar el error a ver cuál era. O no salía nada de error. No, sí, bueno, a mí o sea, bueno, a mí tampoco me cogía, tampoco me imprimía tampoco eso. Y estaba viendo, estaba todo bien, tampoco me imprimía los valores a la base ¿Sabes de qué? datos. Mándame tu programa y cómo le hiciste a ver si lo ejecuto en mi compu y qué diferencia hay. Claro, puede que esté haciendo algo mal, porque sí, no me funciona. De ahí le envié como tenía, ahí le envié así la gráfica mal, todo eso. Sí, por Igual eso te le digo, envié así. mándame Ahí. otra vez para ver cómo, si yo lo ejecuto en el mío, a ver qué diferencia hay. Ya, Programa, a ver. ya, ok, gracias. Ya, listo, entonces nos vemos mañana. Igualmente.